El SP500 es el índice estrella que nos permite conocer cuál es la situación de los mercados financieros a día de hoy. Vamos a ver en este vídeo por qué se está pegando este castañazo desde inicios del 2022, cuál es la situación actual, si podemos ver con positivismo el futuro de este indicador a corto, medio y largo plazo, y sacaremos la conclusión de si es buen momento o no es buen momento para invertir en un fondo indexado al SP500. Antes que nada, ten en cuenta que esto no es un consejo de inversión, son análisis, mi opinión, y en ningún momento conlleva recomendación para invertir. Como te decía, el SP500 es uno de los índices más relevantes para medir el estado de los mercados financieros, en primer lugar por la gran variedad de sectores que están representados y por el peso que tiene cada uno de estos sectores, además de representar dentro de lo que sería el índice las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, y basándonos en una serie de criterios. Además, cada trimestre se incluyen y se excluyen del índice determinadas empresas, siendo uno de los criterios para poder estar dentro el hecho de llevar como mínimo un año cotizando en bolsa desde la IPO. La situación del SP500 este 2022 está siendo muy complicada, como en la mayoría de índices, la mayoría de mercados financieros, y en este caso vemos que es el peor semestre desde lo que sería el 1970. Y luego veremos que ese año y el año actual tienen una serie de similitudes que nos pueden ayudar a sacar unas conclusiones respecto a lo que pueda suceder con este índice en los próximos meses y en el próximo año. Así que si te interesa la inversión en fondos indexados en el SP500, piensa que la mayoría de robo-advisors lo hacen en este fondo, siendo uno de los más relevantes de cualquier cartera. Quédate porque vamos a ver en detalle qué le está sucediendo a nuestro pequeñín. Una imagen vale más que 1000 palabras, y en este caso tenemos 4. Son los principales índices norteamericanos, entre los que tenemos el SP500, que decíamos, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell 2000, y vemos cuál ha sido su cotización en el 2022. Podéis ver que están siguiendo tendencias muy parecidas, y todo debido principalmente a un solo factor, sería el factor de la inflación, pero este elemento veremos que es fundamental en el nivel de cotización de los mercados financieros, como estamos viendo este 2022. Como puedes ver rápidamente, echando un vistazo a este gráfico, vemos que los diferentes puntos de soporte del SP500 están cada vez en caída libre. Vemos que están decayendo, siendo el último más bajo el de 3.600 puntos, y actualmente se situaría en unos 4.000 puntos, aunque tenemos que ver hacia dónde va, si mantiene el punto de soporte anterior o bien sigue la tendencia que estamos viendo a corto plazo y que luego veremos en un análisis técnico un poco más en detalle. Vamos a ver qué son los elementos que están sucediendo a día de hoy que nos hacen ver cuál podría ser la situación futura del SP500, ya que influyen directamente en este índice. En primer lugar, este índice, que ya enseñé en otros vídeos en qué consiste, es el índice que se le llama del miedo, nos indica cuál es la situación, la emoción que tienen los inversores a día de hoy. Cuanto más arriba está, significa que más temor hay para los próximos 30 días, y esto hace aumentar normalmente la volatilidad en los mercados. Actualmente estamos a un punto que estaríamos en estos 26 puntos. Lo vemos con un intervalo de un año. Podemos ver que estamos alejados ya de lo que serían los máximos que hemos ido viendo, sobre todo por momentos de incertidumbre debido a el conflicto de Rusia y Ucrania, confinamientos en China y las primeras decisiones de la Fed respecto a la subida de tipos de interés para frenar la inflación. Como he dicho anteriormente, la inflación es un elemento crucial, y por fin llegan lo que serían buenas noticias entre comillas, ya que el crecimiento de esta inflación parece que se está estabilizando. Vemos por primera vez en lo que llevamos de año como tenemos aquí lo que sería el crecimiento de las perspectivas de inflación, y tras este 9,1 puntos que vimos a finales de junio, observamos que en julio vuelven otra vez a retroceder a 8,5 puntos, estando a niveles de lo que veíamos en abril y mayo. Esto lo que nos hace esperar es que es posible que lo que serían los crecimientos de inflación se empiecen a estabilizar, y esto serían buenas noticias. Esto podría llevar a la Fed a empezar a relajar lo que serían sus medidas de subida de tipos de interés. Y esta estabilización de la inflación, ¿a qué es debido? Bueno, como sabemos,
por culpa sobre todo del conflicto entre Rusia y Ucrania. El precio de la energía, el precio del petróleo se ha visto disparado. Sin embargo, estamos viendo que en las últimas semanas ha vuelto a caer, está bajando el precio de cotización del barril de petróleo y actualmente se encuentra en este punto que tenéis aquí. Podemos ver que está bastante alejado de lo que serían los máximos que ya vimos en mayo, que vimos también en marzo y que fueron uno de los indicadores que empezaron a disparar sobre todo la inflación. Sin embargo, a pesar de este cambio de precios del petróleo, de estas perspectivas de inflación que parecen un poco más optimistas, la Fed es probable que no se relaje, sino más bien al contrario, para evitar lo que sucedió en los años 70 y 80 en Estados Unidos, que es lo que te voy a enseñar ahora. La línea verde que tenéis aquí corresponde a la inflación. Veis en los años 70 que hubo una subida de inflación bastante importante y en paralelo también subieron lo que serían los tipos de interés, que es un poco el símil de lo que sucede hoy en día. Sin embargo, lo que sucedió luego es que la Fed se relajó, empezó a bajar tipos de interés bastante rápido y la inflación sí que es verdad que bajó, pero luego volvió a subir en picado, lo que conllevó que la Fed tuviera que subir los tipos de interés hasta llegar a lo que sería unas subidas del 20%, lo cual han sido máximos históricos y en términos de la Fed ha sido un poco una vergüenza a nivel nacional para ellos. Como puedes ver después, la Fed se ha mantenido bastante agresiva cuanto a la subida de tipos de interés para mantener los niveles de inflación. Sin embargo, a día de hoy podemos observar otra vez que estamos en una situación parecida a lo que sería lo que empezó a ser en los años 70, que es un disparo de lo que sería la tendencia de inflación y los tipos de interés por el suelo, así que la única manera que había de combatirlo era con la subida de esos tipos de interés. Vamos a ver ahora si, a pesar de todo esto que ha sucedido, que está sucediendo, podría ser interesante invertir hoy en el S&P 500. Veremos un pequeño análisis técnico sobre este índice, pero luego veremos también cómo la situación macroeconómica puede frenar el crecimiento y qué factores necesitan cambiar para volver a seguir la tendencia alcista que teníamos hasta el día de hoy. Antes que nada, como siempre, te invito a que le des like si te aporta algo de valor este contenido que tanto me cuesta hacer y que te suscribas para hacer crecer también este canal, al menos a niveles de la inflación. Muchas gracias. En primer lugar, para ver un poco técnicamente la situación del S&P 500, podemos ver que actualmente se encuentra más cercano a lo que han sido los mínimos en las últimas 52 semanas. Vemos que el récord ha sido de 4.800 puntos versus los 3.636 que tenemos aquí, y actualmente estando a 3.986 nos hace prever que estamos en un punto interesante cuanto a comparación entre mínimos y máximos durante este periodo de tiempo. Este es un primer indicador, pero vamos a ver los siguientes. Este indicador, que sería el que se denomina el P/E ratio o el de beneficios por acción, me encanta y te cuento rápidamente por qué. Esto es lo que sería el PER, es decir, con cada acción que tenemos, cuánto beneficio esperamos que esas empresas obtengan. Al final tenemos que pensar que aunque estemos invirtiendo en un fondo indexado, ese fondo está conformado por empresas y esas empresas pues tienen o unas ganancias o unas pérdidas. Entender cuál es la situación en conjunto de esas empresas es muy importante, sobre todo comparándolo con el precio de cotización, para saber si a día de hoy este índice podríamos considerar que está barato o que está caro. Vamos a ver en detalle cómo está representado este indicador. En naranja tendríamos lo que serían las ganancias por acción. Como podemos observar, vemos que a raíz del 2020 la tendencia es totalmente alcista hasta el día de hoy y se proyecta que va a continuar siendo así. Estas ganancias es lo que se estima que las empresas van a seguir obteniendo, y es que al final tenemos que conocer el hecho de que la mayoría de empresas que conforman el S&P 500 no solamente están manteniendo el nivel de ingresos, sino que incluso los están aumentando. Y eso es importante porque estamos viendo que además, como ha bajado la cotización y se prevé que pueda bajar todavía más, encontramos que el P/E ratio está en un momento bastante óptimo. Si miramos en este gráfico, vemos que actualmente estaría en 20,14 y es un punto que no veíamos desde el 2018 aproximadamente. Esto nos hace ver que por cada participación que tenemos del S&P 500, el nivel de beneficio que se espera obtener es mayor. Y como siempre, cuando invertimos tenemos que tener en cuenta no lo que sucede actualmente, sino las perspectivas de futuro. Así que a cuanto mayor precio podamos comprar siempre, mucho mejor.
Este ratio de beneficio por acción es bastante interesante, nos hace ver sobre todo en comparación con periodos anteriores en qué nivel de precios vemos que puede ser interesante hacer una compra. Vamos a ver sin embargo el análisis técnico para observar cuál es la tendencia que está siguiendo el SP500 tanto a corto plazo, medio plazo, como lo que podríamos observar más allá a largo plazo. Esto sería el comportamiento del SP500 en los últimos meses, los últimos 4-5 meses. Vemos que la tendencia está siendo alcista por ahora, vemos que los soportes que tenemos aquí, que serían los puntos verdes, parece que van en crecimiento, sin embargo, vemos que tampoco podemos confiar mucho, tenemos un nivel de resistencia en 4.300 puntos y parece que actualmente vuelve otra vez la tendencia bajista. Veremos si este punto de aquí llega a los 3.900 y si luego hay un rebote hacia arriba, lo cual nos podría hacer entrever que podemos encontrarnos hacia una pequeña tendencia alcista a corto plazo. Pero vamos a ver qué ocurre a medio plazo. Aquí ya cambia un poco la perspectiva de cómo vemos el SP500. Podemos observar que actualmente sí que es verdad que estábamos subiendo, sin embargo, vemos que el punto clave va a ser este, el de 3.670 puntos, donde veremos si la tendencia continúa siendo bajista, tal y como pasaba desde este punto de aquí de 4.300 puntos hasta que se confirmó este punto de rebote de 3.667, o bien si podemos observar que va a haber a partir de aquí rebotes más allá en sentido positivo. Claro, viendo esto parece un lío, porque dices, ¿cómo es que a corto plazo esto parece que está subiendo, luego aumentamos un poco y esto está bajando? Esto es normal porque al final depende de los meses que estamos analizando, la cantidad de tiempo que lo hacemos y la relevancia que tiene cada uno de los soportes y de las resistencias que tiene el SP500. Vamos a ver a largo plazo cómo pinta este tema. Como inversores a largo plazo tenemos que quedarnos con este tipo de gráficos, ya que al final son mucho más importantes y relevantes para nosotros si invertimos en un plazo de 10, 15, 20 años. Y vemos que aquí actualmente estamos en este punto de aquí en el que todavía no se confirma que haya un mercado bajista, simplemente parece que se está moviendo bastante en lateral y sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay una serie de indicadores que nos hacen entrever que esta lateralidad se puede romper hacia arriba en el momento en el que el entorno macroeconómico lo permita. Todo esto que acabo de explicar, que igual suena a chino, es muy sencillo. Tenemos por un lado, el estado de las empresas que están dentro del SP500, que vemos pues, que siguen obteniendo beneficios, siguen incluso aumentándolos, pero entonces, ¿cómo es que la cotización de este índice va a la baja si lo que serían los beneficios, que es lo que debería motivar el crecimiento de este tipo de fondos, no para de crecer? Aquí tenemos que entender que al final la cotización lo que hace es intentar prever lo que pueda suceder a corto, medio, largo plazo y tiene muy en cuenta la situación macroeconómica que vive el país y el planeta en general y que puede afectar quizá en algún momento estas empresas. También, además, tenemos que tener en cuenta de que si, por ejemplo, se está anticipando una recesión, como luego veremos, es posible que ya se esté descontando el efecto de esa recesión en la cotización del índice. Como decía antes, lo que tenemos que tener en cuenta es la situación macroeconómica y aquí viene lo que va a hacer la FED en los próximos meses y ya se anticipa que van a seguir esas subidas de tipos de interés. Como decíamos, no quieren repetir el desastre de los años 70 y 80. Así que muy probablemente iremos viendo subidas de 50 puntos, de 75 y todo esto lo que hace es que la confianza en las empresas que están formando el SP500 y otros índices a nivel mundial esté decreciendo o al menos la gente todavía tenga dudas sobre cómo van a funcionar a medio plazo. Sin embargo, ¿la Fed puede subir tipos de interés hasta que le dé la gana? La respuesta es no, y es que hay que tener mucho cuidado con la situación económica que tiene un país cuando van subiendo tipos de interés. Y aquí hay una gran diferencia entre lo que sucedía en los años 70 a lo que sucede actualmente, y es la fortaleza que tiene el mercado laboral en Estados Unidos. Aquí puedes observar lo que sería el nivel de desempleo que están viviendo Estados Unidos a día de hoy. Actualmente estamos en este punto de aquí, que sería 5,46% de desempleo, y la tendencia es que siga bajando en los próximos meses. Esto hace entender que la economía estadounidense por ahora se mantiene bastante sólida y por ahora esa subida de tipos de interés parece que no está afectando demasiado a los hogares. Como puedes ver, el nivel de desempleo no para de bajar en este país. Esto es uno de los puntos que la Fed tiene muy en cuenta y es el hecho de que ellos creen que pueden subir los tipos de interés
siempre y cuando la economía del país, el nivel de desempleo, etcétera, no se resienta. Pero claro, ¿qué pasaría si de golpe empezara a crecer el desempleo, empezaran a haber problemas financieros en los hogares? Aquí es cuando la Fed debería empezar a balancear qué prioriza, si la bajada de tipos de interés o bien si lo que van a priorizar va a ser ir a por la inflación y luego ya se van a encargar de solucionar estos problemas más domésticos. Por lo tanto, el punto de inflexión se puede encontrar justamente en el momento en que esa inflación que vemos que parece que se está estabilizando, pero hasta que no llegue a un punto de 2-3 puntos la Fed no dejará de subir tipos de interés. Luego veremos cómo afecta al mercado laboral, al mercado americano, y en ese punto, en el momento en que la inflación esté controlada, la economía americana siga saneada y la Fed pueda empezar a plantearse bajar los tipos de interés, es cuando podría desencadenarse otra vez un crecimiento a medio plazo del S&P 500. La última gran pregunta que nos quedaría es: ¿esto va a llevarnos, o va a llevar más en concreto al mercado americano, a una recesión? Y si es así, ¿cuál puede ser el impacto que tenga en la cotización del S&P 500? Pues bien, según un análisis de Indexa Capital, el impacto que pueda tener una recesión no es el que nos creemos que pueda ser. Te lo voy a enseñar. Justamente hoy me mandaron un mail de un artículo que tienen en el blog donde indicaban el efecto de una recesión en el S&P 500. Y aquí puedes ver algo muy interesante, y es el hecho de que la rentabilidad que tiene antes del inicio de una recesión vemos que es negativa, es de menos 5,2 a nivel trimestral, menos 6,8 semestral y menos 3,7 anual. Sin embargo, lo que sucede es que una vez vamos entrando dentro de esa recesión, la rentabilidad empieza a cambiar, empieza a crecer, siendo de un 0,6 desde que empieza la recesión, menos 1,9 a nivel semestral y luego a nivel anual de 10 puntos. Y finalmente, una vez ya se ha anunciado que ha habido una recesión, y es que la recesión solamente se puede anunciar cuando hay 2 trimestres consecutivos con un decrecimiento del Producto Interior Bruto, vemos que a raíz de ese momento es cuando la rentabilidad ya sería de un 2,9 a nivel trimestral, de un 11,8 a nivel semestral y de un 22,4 a nivel anual. Y esto básicamente es por lo que decía antes, y es que la cotización anticipa lo que pueda suceder, pero dentro de la situación en concreto o de justo cuando ya estamos saliendo de esa situación, es muy probable que esa rentabilidad que ya estaba descontada luego quede compensada por las nuevas perspectivas de futuro que puedan llegar. Como puedes ver, todo lo que serían franjas grises indican recesiones y en la mayoría coincide que justo cae el S&P 500 en estos puntos, pero posteriormente, después de la recesión, vuelve a recuperarse. Lo mismo en este punto, que tenemos la recesión aquí en medio y posteriormente se recupera. Luego tendríamos la de la crisis del 2007-2008, vemos que cayó en picado y justamente una vez ya salimos de la recesión, ya se reconoció que hubo una recesión, es cuando volvió a dispararse el S&P 500. Lo mismo en esta mini franja que sería la del COVID y pasó exactamente igual. Esto no quiere decir que la historia se vaya a repetir de la misma manera, pero sí que si vamos juntando elementos de aquí y de allá, nos dan un poco la pista de hacia dónde puede ir este indicador, este índice, y por lo tanto saber o intentar anticipar cuál va a ser su comportamiento futuro. En resumen, recordemos que el S&P 500 a día de hoy, si evaluamos el nivel de beneficios de sus empresas versus su cotización, ahora podríamos decir que está barato. A corto plazo vemos que la tendencia está siendo alcista, pero dentro de un periodo con subidas y bajadas, lo que sería un rally bajista, aunque a largo plazo continuamos viendo que la trayectoria sigue siendo bastante positiva. Y finalmente tenemos que esperar ver cómo el cambio macroeconómico puede haber debido a la estabilización de la inflación, el estado del mercado americano, del mercado laboral, y cómo reacciona la Fed en los próximos meses y cuándo empiezan a prever, empezar a bajar los tipos de interés, pueden desbloquear ese crecimiento a largo plazo. Como sabes, yo invierto en este fondo, en un fondo que replica el S&P 500, para mí es uno de los mejores que existen en el mercado y creo que en el futuro va a seguir creciendo, pero siempre con sus altibajos, obviamente. Espero que todo este análisis no te haya parecido un coñazo. Si es así, déjamelo en comentarios. Y para todo lo demás, como siempre, nos vemos en Twitter, Instagram, en la comunidad currante que tienes el enlace por ahí abajo y siempre aquí en YouTube.